Les invito a abrir sus Biblias, por favor. Hoy día voy a hablarles, si quieren, si pueden apagar eso para mí, ¿ya? Los ventiladores de arriba. Hoy día voy a hablarles un tema que quizás va a dejar una plataforma para los demás expositores. Le he llamado que el cielo venga a la tierra, que el cielo venga a la tierra. ¿Cuántos tienen ese anhelo en sus corazones? Fíjense que ahí en Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 5 adelante. Definitivamente la intención de Dios es recuperar al hombre para Él. Y hay momentos en que nosotros no sabemos si nosotros subimos o Dios baja. Y hay momentos en nuestra búsqueda y en nuestra adoración y exaltación a Dios en que Él responde. Y yo a veces pienso que es debido a que se despeja algo dentro de nosotros que nos permite adentrarnos un poquito más a esa dimensión de donde nunca debimos haber salido. Por eso hoy día vamos a pedir que el Señor ministre nuestros corazones. Ahí en Mateo capítulo 6, verso 5 dice Jesús enseñando a sus discípulos: y cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y dice en las esquinas de las calles, pero la razón es para ser visto por los hombres. Y como los hombres los ven y los aplauden, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y esa palabra aposento habla de ese lugar de intimidad. Jesús la usó de adrede definitivamente para dejar claro y establecer el anhelo del Padre de estar en una profunda intimidad con el ser humano. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cierto, hay aposentos físicos donde tú tienes que entrar y cerrar la puerta, pero hay condiciones espirituales donde también hay que entrar y hay que cerrar la puerta. Y dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros miramos el accionar de Dios desde Génesis a Apocalipsis, es el accionar de Dios con la intención clara de recuperarnos a nosotros para Él. En la voluntad perfecta de Dios nunca estuvo que el hombre se independice de Dios y que pierda su presencia y que pierda el reino. El ser humano a partir de ahí ya perdió el hábitat. Y obviamente, fíjense que antes de Dios crear el producto, Dios crea el ambiente. Antes de crear a las plantas, creó la tierra. Antes de crear a los peces, creó el agua. Y fíjense que antes de crear al hombre, Él hace un huerto, ¿cierto? Y obviamente su huerto está constituido por un ambiente, por una atmósfera que es su presencia, a la que también nosotros llamamos su gloria. Así que a partir de ahí el hombre, ¿cierto?, experimenta ya desde su origen la presencia de Dios, que nunca debió perderla. Sacas a un pez del agua y el pez se muere. Y yo te digo que cuando tú ves a un pez, ¿no es cierto?, moviéndose fuera o haciendo, no es que esté tirando besos, sino que el pobre se está muriendo cuando lo sacas del agua. Y así nos encontramos con gente, ¿cierto?, en el mundo que vive desesperada, llena de ansiedad, ¿cierto?, porque precisamente lo que necesita es volver al hábitat, es volver a la presencia de Dios. Entonces la intención de Dios es recuperar al hombre para sí. El ser humano ha comprado un engaño. El ser humano ha creído que Dios lo que quiere es religión. Así que el ser humano ha comprado regulaciones externas. La religión es el esfuerzo que el hombre realiza para
llegar a establecer una relación con Dios sin alcanzar un resultado positivo. La religión te pone regulaciones externas, pero no transforma el corazón. Jesús no vino a establecer una religión a la tierra, porque si la religión hubiese sido la solución, ya habían religiones en la tierra cuando Cristo vino. Por lo tanto, traer una religión más no solucionaba el hecho. El Señor Jesucristo venía más bien a establecer en el hombre la posibilidad de convertirse en una nueva creación. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, todos nosotros nacimos en Adán y estábamos en Adán, y la genética de Adán heredamos. Todos nosotros nacimos desconectados, destituidos de la gloria de Dios. Así que la Biblia dice que así como el primer Adán, alma viviente, dice, así como el primer Adán, ¿cierto? Así, tal el terrenal, así los terrenales, referido a Adán, y tal el celestial, así los celestiales, referido a Jesús y a nosotros. Otro nombre dado a los que hemos nacido de nuevo. El Señor Jesucristo entonces vino a lograr en nosotros esa relación al punto que entremos en acuerdo con Dios. Cuando nosotros miramos las Escrituras y oímos a Amós, por ejemplo, el profeta Amós, capítulo 3, verso 3, Amós hace la pregunta y dice: ¿podrán andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Miren qué interesante es esto, porque a partir de ahí, desde esta manera o de otras maneras, vamos a encontrar siempre la intención de Dios de recuperarte a ti y a mí para entrar en acuerdo con nosotros. Él quiere el acuerdo del hombre con Dios. Cuando el hombre se independizó de Dios, caminó en desacuerdo y construye cosas, y construye familia, y construye su vida en desacuerdo. Y eso es caos. Entonces el Señor dice: yo quiero que camines conmigo, y si caminas conmigo, para que tú tengas una manera de medir si realmente estás caminando conmigo, y no con regulaciones externas nomás, sino con la transformación de tu corazón, es que vas a entrar en acuerdo con Dios en todas las cosas. Acuerdo en tu manera de pensar, acuerdo en tu manera de sentir, acuerdo en tu manera de hablar, acuerdo en tu manera de proceder. Por eso cada día nosotros estamos siendo insistidos por Dios, seducidos por Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de transformación en transformación. Nuestra vida es de conversión. El término conversión es un término militar, que quiere decir que nos volvemos de un lado equivocado y empezamos a recuperar el rumbo. Más de alguna vez le pregunté en una ocasión a un teólogo, le dije: ¿cuándo fue que te convertiste tú? Me dice: tú me estarás preguntando cuándo nací de nuevo, porque yo todavía me sigo convirtiendo. Otros le llaman a esa conversión la conformación. Estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Pero voy a este punto: el entrar en acuerdo con Dios. El plan redentor de Dios no solo implica que los seres humanos seamos salvos y ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, sino que Él busca envolvernos de tal manera con su gloria a fin de que seamos gente en total acuerdo con Él. Una sola voluntad, un solo pensamiento, un solo sentir. Por eso que cuando Jesús le dice a sus discípulos: cuando hablen con papá, dígale: Padre nuestro. Papá, Padre es papá, y nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahora vénganos tu gobierno, vénganos tu influencia, tu gloria, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y ahí, cuando tú estás orando el Padre nuestro y empiezas a entender que estás pidiéndole que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, lo que Dios te tendría que decir a ti: momento, a ver, ¿qué estás diciendo? Estás pidiendo que se haga mi voluntad en la tierra como en el cielo. No es en la tierra el terrenito que tiene tu abuelita en el sur, sino que la tierra es el lugar de tu jurisdicción. La tierra es tu propia persona. El primero en alinearse, el primero en sincronizarse con la voluntad de Dios tiene que ser tú, tengo que ser yo. El Señor está queriendo entonces que para que el cielo venga a la tierra, entremos en acuerdo con Él. No existe ninguna otra forma de establecer el reino de Dios entre nosotros y ver la oración del Padre nuestro cumpliéndose entre nosotros, a menos que Dios tenga a su gente en acuerdo con Él, y de esa manera multiplicándose por todos lados, saturándolo todo con su presencia manifiesta. Cuando tú dices: wow, conocí a un hombre de Dios, a una mujer que me bendice y me sigue bendiciendo, es que estás diciendo: estoy encontrándome a un hombre sincronizado con Dios, a un hombre, a una mujer en acuerdo con Dios.
Y sabes que eso no es privilegio para algunos. Eso es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y esa cosa, el tira y encoge que tú experimentas, que de repente tiendes a mundanizarte, pero hay una insistencia tuya dentro, hay una incomodidad aquí dentro, es que Dios está insistiendo en seducirte. Es que Dios no se conforma con tenerte lejos. Es que Dios dice, yo te quiero cerca de mí. Algunos le llaman el celo de Dios. Él es el más insistente en esta relación. Él ha insistido e insiste con amor, con lazos de amor. Es un error pretender, conformarnos con los regalos de Dios. Y entonces Dios, porque Dios no tiene problema en bendecirnos, en darnos sus regalos. Pero la pregunta es, pero ¿quién me quiere a mí? Ese es el tema. Escuchando a Juan Carlos Ortiz, un predicador argentino, decía en su estilo, ¿no? Que si hubiese un gran congreso de teólogos en el mundo, de todos los teólogos del mundo, y que llegaran a la conclusión que no hay infierno, dice, se va a la mitad de la iglesia, dice. Porque la mitad de la iglesia aparentemente está en la iglesia por miedo de no irse al infierno. Y dice, viste, y se juntan otra vez, y llegan a otro congreso, concilio, y llegan a la conclusión que no hay cielo, dice, se va a la otra mitad, dice. Porque hay una mitad que está por interés, o sea, por miedo de no irse al infierno, y está la otra mitad por interés de irse al cielo. Pero la pregunta es, y como que Dios dice, y bueno, ¿cuántos están interesados por mí? Wow. Y le da en el clavo, el argentino ese, ¿no? Entonces, para establecer el reino de Dios en la tierra, necesitamos entrar en acuerdo con Dios. Y sabes, quiero ir rápido, mis queridos, porque hay dos cosas que Dios me puso hace un tiempo, ahora de que yo tengo que enfatizar, por lo menos la gente que me está escuchando. La primera es hablar de identidad y la segunda es hablar de asignación. Hoy día seguramente voy a alcanzar a hablar un poquito de identidad y un poquito de asignación. Pero ¿sabe? El tema de la identidad, entrar en acuerdo con Dios. O sea, el hecho de que cuando uno viene al Señor, uno viene tan despojado, uno viene tan robado, que uno se acerca así como pensando ya a ver si tú me recibes, me recibirán no sé de qué manera, no sé. Pero uno no entiende de inmediato que el recibimiento de Dios es total. Uno no entiende de inmediato que no es que uno lo buscó a Él, sino que Él te encontró a ti, te atrapó. Y uno no entiende eso. Hay muchas razones. A ver, te pongo la razón de cuando eras pequeño. Tus papás te decían, no te comas la mermelada y botes el pan, porque si botas el pan, botas la cara de Dios. Así que tú te comías la mermelada y botabas hartas veces la cara de Dios. Por lo tanto, en tu subconsciente o inconsciente interior, tenías pensado que Dios está muy enojado contigo porque un montón de veces botaste su cara. Así que cuando uno se acerca, Dios se acerca así como que uno está como en capilla. O sea, sí te perdono, pero en algún momento me las vas a pagar todas, ¿no? Porque no está entendiendo. O sea, la revelación de cómo es el corazón de Dios o el entendimiento de cómo es Él no viene incorporado con nosotros. Hemos sido despojados de esa realidad. Así que cuando el Señor nos llama, lo primero que Él se interesa en hacernos saber a nosotros es que somos hijos. Es que somos hijos y eso es muy interesante. ¿Sabe qué? El Señor quiere que nosotros estemos de acuerdo por la experiencia, entremos en acuerdo, que nos empecemos a poner de acuerdo con Él en lo que Él dice de nosotros con respecto a nuestra identidad. Y sabes que entonces estoy de acuerdo porque la experiencia de mi nuevo nacimiento hace posible que yo empiece a comprender por la actividad del Espíritu Santo que yo soy un hijo amado de Dios. Juan lo entendía y decía, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo pensaba que era así como hijo, no, momento, hay criaturas de Dios e hijos de Dios. Así que todos nacemos como criaturas, pero cuando tenemos la experiencia de que la gracia de Dios nos alcanza, Dios nos hace hijos de Dios. Mirad cuán amor, dice, miren cuán amor nos ha dado el Padre. Mírenlo, compréndanlo, para que seamos llamados hijos. Esa palabra hijos de Dios en el cielo es rimbombante. ¡Hijos!
¿A cuál de sus ángeles llamó hijos? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Wow. Dios me engendró, algo sobrenatural me sucedió. Por favor, entienda, usted tiene que asegurarse de eso. Usted tiene que asegurarse de que su llamado y su experiencia fue con el Dios del cielo, creador del universo. Y que ese Dios traspasó los cielos y envió a su Hijo Jesucristo. Y de origen, aun cuando usted no conocía toda la historia, pero Él se abrió camino y fue a los lugares donde nadie sería capaz de ir para encontrarte a ti. Fue al lugar donde nadie sería capaz de ir para mirar tu corazón y decirte: a pesar de como tú eres, yo te amo, he entregado mi vida para ti y he venido a recuperarte para mí porque te amo, te amo, te amo. Recíbalo en su corazón. Eso es maravilloso. Todos hemos llegado despojados en cuanto a esto. Nos ha parecido a la experiencia que quiero que miren un poquito y luego continuaremos a ver si somos rápidos, si lo hacen habilosamente. Tendríamos que apagar la luz y que se vea ahí en la pantalla lo que pedí que lo hagan ya. Es breve, mire, ponga atención. No sé, pero ¿no le parece a usted que algo está malo ahí? Yo me he dicho, a ese león o a esos dos leones yo los sentaría primero. Les predicaría leones. Mi Padre, el creador del universo, los puso a ustedes como reyes de la selva. Los mandaría a la escuela ministerial para que les cambie la mente. Le haría liberación, sanidad interior. Fíjense, obviamente que esos animales han sido despojados de su identidad. Ellos no tienen idea y necesitan un discipulado transformacional, un discipulado de obediencia. Ellos necesitan entender que ellos con una sola mordida pueden tragarse al perro al tiro de inmediato. Pueden comerse un haddock, como dicen ahí los bolivianos. Pero ¿sabes qué? Esta es la historia gráfica de muchos cristianos, de muchos de nosotros. Nosotros hemos llegado así, despojados. Tú y yo somos gente con destino de gloria. El diablo intuyó eso, el diablo intuyó que somos únicos. El diablo intuyó que de 7,000 millones de personas tú eres distinto de otros. Él lo intuyó, él lo vio primero que tú. Él entendió clarito de que cuando tú naciste, tú no viniste, a ti te mandaron acá. Y que de 7,000 millones de personas no hay nadie igual que tú. Tus huellas digitales lo demuestran, el iris de tus ojos lo demuestra, el tono de tu voz lo demuestra, el código genético lo demuestra. Y entonces el diablo intuyó eso. Y él ha trabajado para que tú nunca descubras que viniste lleno de potencial, lleno de dones, de habilidades, de talentos. Que tú nunca descubras que has sido creado por el creador del universo y que Él te mira como la niña de sus ojos. El diablo trabaja para que tú nunca descubras definitivamente que Él te valoró tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto que el universo o Él mismo pudo haber pagado. Cuando el Señor viene, Él te saca el velo. Pero ¿sabes qué? Nos empiezan a suceder cosas que son muy lentas. Como dijo Watchman Nee, el problema del estado de la iglesia, el problema de la pobreza de la iglesia es que tenemos muchos cristianos con corazones nuevos, pero con cabezas viejas. Porque aun cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, seguimos pensando que no sabemos, que no tenemos, que no podemos, no sabemos ni tenemos. Y sabe, esa es una manera
de estar despojados. Y el Señor, cuando viene y el Espíritu trabaja continuamente para decirte: eres hijo, eres mi hijo, ¿cómo estás mi hijo? ¿Cómo estás mi hija? Te amo, hijo, te amo, hija. Y en los momentos en que me he sentido más mal, en los momentos en que he sentido que no sirvo, en los momentos que he sentido que a lo mejor le he fracasado demasiado, lo que me ha alentado a seguir en pos de Él y no alejarme de Él, es que Él insiste para decirme: eres mi hijo, te amo, eres mi hijo. Así que tu pasado, tu apellido, tu posición social no te definen. Tú no eres lo que piensas que eres, ni lo que los demás dicen que eres, ni lo que el diablo incluso dice que tú eres. Si recibiste a Cristo en tu corazón, entonces eres hijo. Y ese nombre suena distinto aquí que allá, que en el corazón de Dios. Dios te engendró. La Biblia dice: los cuales no son engendrados ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Por esa razón nosotros necesitamos madurar. Y ese madurar, mis queridos, tiene que ver con un madurar en obediencia, no con un madurar en conocimiento. Es el error que también hemos comido nosotros, que hemos creído que madurar consiste en saber más. Y yo me he encontrado con mucha gente que su conocimiento va mucho más rápido que lo que obedece. Así que lo que obedece es una cosa, pero lo que sabe es otra. Y cree que sabe, pero no obedece. Y ahí está, lo que sabes va más rápido de lo que tú eres. Y sabes que a esos Jesús no se agradó tanto de esa gente. Y sabes que con nosotros nos tiene paciencia y dice: yo quiero que de verdad tú te hagas la idea de que tienes que ir regulando entre lo que sabes con lo que haces. Porque yo traté a un grupo de personas bien desagradables en el pasado, te diría el Señor Jesús, que eran los religiosos de su tiempo. No sé si recuerdan que en una ocasión estaba con sus discípulos conversando y de repente vio a unos religiosos y les dice: muchachos, acérquense, vengan. Dice que no se den cuenta, pero miren, los pueden ver. Y estaban ahí los fariseos, los religiosos. Y Jesús dice: en la cátedra de Moisés, ahí se juntan los fariseos, dice, pero hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que hacen, porque estos dicen y no hacen. ¿Sabe? La garantía para nosotros es que nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, que nos hace decir: Abba, Padre, y nos está continuamente alimentando para que nosotros podamos responderle a Dios. Quiero contarles, a ver si alguno se identifica con mis procesos. Pero ¿sabes qué? Cuando yo llego a Cristo, el impacto es tan tremendo porque yo venía marcado con el despojo. Y eso no es historia mía nomás, es historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿se acuerdan que vivió reventado? Pero cuando regresa, él había malgastado los bienes de su papá, sino que a su vez el diablo le había robado, usurpado todo a él. Porque cuando decide volver donde su papá, se acuerda que en la casa de su padre los trabajadores comen pan en abundancia. Y dice: yo estoy pereciendo de hambre. Y cuando decide volver donde su papá, él va pensando y va a decirle al papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de ellos. Él hasta ahí le alcanzaba la posibilidad del acercamiento. Él tenía esa expectativa: el Padre me va a recibir, pero me va a recibir solo como jornalero, ¿no? Pero cuando el papá lo ve, ¿cierto? Dice: saquen el mejor vestido y vístalo, pongan anillo en su mano, pongan calzado en su pie, maten el becerro. Gordo, ¿qué culpa tiene el becerro? Pero ya que se muere el becerro, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse. El padre había recuperado un hijo. ¿Cómo que venía de reventado? Dice: ¿cómo que venía de despojado? Cuando yo entregué mi vida a Jesús, yo tenía la idea de que todo tenía que ganármelo. De hecho,
no nací de una manera como tan normal. Mi mamá tenía 14 años, se involucró con un hombre casado. Yo soy el resultado de un adulterio. A la edad de 12 años me arranqué de mi casa y empecé a vivir en distintas casas. Un día, estando en una de esas casas, escucho a mi tía llorar en el patio y yo por la ventana del baño miro y está discutiendo con mi tío. La tía era hermana de mi mamá y el tío le está diciendo a mi tía: ¿y cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? Y la tía por otro lado llorando diciendo: ¿pero dónde se va a ir el cabro? Y entonces yo miré y obviamente todos los mensajes eran: tus obras. O sea, y pudiese contar un montón de otras cosas, pero no voy a traer un tenedor y voy a empezar a un cuchillo. El tema que les quiero decir es que venía con tal despojo que un día me pasa lo siguiente. Estando en la iglesia metodista, como a 3 años, ahí, 2 años o 3, una hermana, esposa de un militar, un día me encuentra en la reunión de jóvenes y me dice: hermano Willy, me dice, sí, me dice, mire, yo quería invitarlo a mi casa. ¿A mí? Sí, me dice, a usted. Yo me quedé preocupado pensando: le habrán dicho que yo califiqué bien nunca califiqué bien, siempre pasé con un 4, ¿no? Le habrán dicho que yo me he portado bien, que hice una buena hazaña, una buena cosa. Quedé preocupado. Así que no quise ir solo a esa cita. Un día a las 5 de la tarde invité a mi primo Adolfo. A él no tenía problema, pero yo sí. Así que cuando llego a la casa de ella, ahí estaba una mesa puesta con un montón de cosas, entre ellos queques, bebida, torta, roscas. Y yo, wow, digo, más encima me invitó y no me dijo que era un cumpleaños de una de sus hijas. Yo le dije: hermana, disculpe, le dije, cuando llego, ¿no? Y me doy cuenta de eso, yo no sabía que había un cumpleaños. No, me dice, no es cumpleaños. Ah, ¿no es cumpleaños? Ya, y entonces, ¿y esto qué es? Y me dice, no, me dice, esto yo lo he preparado para usted. Me dijo, para ti. Y yo dije, sí, para mí. No, escuche. El primer cumpleaños me lo celebré yo, señores. Yo compré la torta y yo invité a la hermana Debra a ese cumpleaños. Y la hermana Debra en ese cumpleaños me dijo: hermano Willy, tuve un sueño con usted. Y los chicos dijeron: Yo le dije: ¿qué soñó, hermana Debra? Me dijo: soñé que usted me tomaba la mano ahí en la reunión de jóvenes y me sacaba y íbamos a un campo verde así. Yo creo, no sé si será genuino el sueño, pero se la inventó y se me declaró. Pero el asunto es, volviendo al tema, es que yo me siento ahí y decía: ver cómo yo, ¿por qué me está haciendo esto esta persona si yo no me lo merezco? Si yo no he sido bueno. A lo mejor le contaron una cosa de otra persona y me confundió. Me estaba pasando puros rollos y me senté y solamente me comí como 1 o 2 roscas. Mi primo no tenía el problema, el sinvergüenza comió casi todo. Y me fui. Yo pasaron los años y no sé qué habrá pensado la hermana, pero le voy a contar la otra parte de la historia. Años después, ya yo fui llamado al ministerio, estuve 10 años en Calama, regresé acá. Y estábamos recién comprando este lugar. Estaba arrendado, todavía no era nuestro. Y encontramos unos profetas de oficio que habían venido a la ciudad. Y los invitamos acá. Y cuando nunca habíamos conocido profetas de oficio. Y de verdad que cuando ellos llegaban la atmósfera cambiaba. Y empieza una cosa impresionante del Espíritu. Y empiezan a darnos unas profecías. Fueron extraordinarias, que si se las cuento, ustedes tendrían envidia de mí. Porque se han cumplido varias, ¿eh? Y ahí hablaron que el Marco era el Josué, que yo era el Moisés, y parece que por ahí va la cosa, pero era tanto,
que cuando terminó la reunión quedamos así, todos así como en el aire, así como... Ya, y yo me fui manejando en silencio así. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas así. Y llegamos en silencio a la casa, nos acostamos, yo como que me siento en la cama y de repente rompo el silencio. Y le digo, Débora, ¿qué piensas tú de todo esto? Le digo yo así, ¿no? Así como, ¿qué salutación será esta? Y la Débora me dice, parece que tenía sueño, me dice, cómete todas las roscas nomás, cómete la rosca, cómete la rosca. Ella sabía del sueño, o sea, sabía de la invitación anterior. Lo que me está diciendo es, de una vez por todas, déjate amar, po. De una vez por todas, déjate abrazar. A veces el Cristian me agarra todavía a esta edad y me da unos besos langueteados, así que te dejan con... De esos así que te dejan con... Esos besos langueteados, po. Te dejan con gozo, así como baboso, así como jugoso, sí. ¿Y sabes qué? Yo no sé si Dios será tan así, pero puede que hasta sea así, como que dice te amo, pero obviamente tiene sus formas de funcionar y nosotros tenemos que ajustarnos a sus formas y no Él a las nuestras. Pero lo que yo te quiero decir es que tenemos que entrar en acuerdo con Dios en términos de que somos hijos. Y el Señor te quiere decir que en esta ocasión no importa la condición que tú estés, porque Él va a arreglar esas condiciones. En la medida que tú tomes decisiones basadas en las indicaciones que Él te dé, tu vida va a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero lo que yo te quiero decir acá es que para que el cielo venga a la tierra, una de las primeras cosas que tenemos que acentuar dentro de nosotros es que tenemos que estar abiertos a recibir el gran amor de Dios y estar abiertos a, no importa cómo hayan sido las circunstancias, tenemos que comernos las roscas. Porque sabes que las circunstancias son pasajeras, pero el amor de Dios es incondicional y es eterno. Así que con lo primero que yo quisiera dejar establecido en tu corazón en esta noche, en el nombre de Jesús, entra en acuerdo con Dios. Dile gracias por haberme recibido y por insistir en que yo sepa que soy hijo. Y si soy hijo, heredero de Dios soy y coheredero con Cristo Jesús. Así que te ha maltratado aparentemente la vida. Tranquila, no ha sido Dios, tranquila. Simplemente eso van a ser peldaños para que subas el próximo escalón en la vida. ¿La has pasado mal? Tranquila, tranquilo. Seguramente esa experiencia la permitió Dios para que te hagas sensible a las insensibilidades que otros tienen. Cierro con esto. Un día manejando por 21 de mayo al centro, empecé a recordarme de una experiencia que yo tuve con una persona. Cuando nosotros fuimos a la ciudad de Calama, nuestros recursos eran limitados. Teníamos poquitas cosas nuestras. Entonces, dentro de esas cosas, teníamos un living que nos había sido regalado y que ya lo teníamos harto tiempo. Entonces yo fui, nótese, la responsabilidad y la culpa, por así decir, no es de mi amigo. El problema era mío. Yo fui a la casa de un amigo y cuando llego a su casa, tiene 2 living en su casa que se había comprado. Y me dice, mira lo que compré. Wow, uno para él y uno para mí, dije yo. ¡Ay, extraordinario, espectacular! Y me pongo feliz. Me dice, este lo voy a poner en el living y el otro lo voy a poner en mi dormitorio. Me fui pensando,
que tenía que sanarme con él, que tenía que perdonarlo. Y mientras pensaba en eso, cuando yo iba manejando allá al centro de la ciudad, yo dije, hay una ventaja el que yo haya vivido en necesidad muchas veces. Porque te voy a decir que siempre en mi casa está la posibilidad y están las camas para recibir gente. Y la gran mayoría de las veces tengo gente comiendo en mi mesa. Siempre me pasa que me preocupo de aquel que a lo mejor a otro no se preocupa, yo estoy mirando. Porque estoy de alguna manera marcado por esa experiencia del pasado, que hoy día la he revertido positivamente y me hace saber que nunca, aquí en Chile se dice la vaca, tiene que olvidarse que un día fue ternero. Así que el bien de aquellas personas que la han pasado mal es el hecho que ahora que están en Cristo pueden tener sensibilidad para que ellas, si te fuiste maltratada, ahora puedes comprender a las maltratadas. Si fuiste abandonado, puedes comprender al abandonado. Si no tuviste papá y no lo conociste, tienes la más grande razón de saber que la razón por la que estás acá no es porque ellos quisieron, sino es porque Dios quiso. Tienes la más grande razón del universo por la que estás acá. Y la más grande razón que hay que celebrar es que un día Él se abrió camino, Él te abrazó, Él te llamó, Él te perdonó, te selló con el Espíritu Santo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y en todas partes en el cielo y en el universo se conoce y se sabe que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y por lo tanto capacitado para traer el amor de Dios a la tierra, para traer el cielo a la tierra, para amar como Dios amó y para mirar a aquellos que necesitan. Bendito sea su nombre. Pónganse de pie, por favor. Suban los músicos rápidamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero pedir, porque es probable que si te has estado sintiendo, porque mira, yo no llegué a los temas de que hay cinco palabras para referirse a hijos y que el ser hijo maduro es gradual. Eso a lo mejor en alguna otra vez te lo voy a decir, pero ¿sabes qué? Lo que es claro es que aquí vamos a ir pasando de ser, ahí están los nepios, los paidiones, los tecnones, los juíos y los fater. Los nepios son los bebés, paidiones y tecnones son adolescentes. Juíos y fater son los maduros de Dios. Y si estamos acá, estamos porque Dios quiere que maduremos. ¿Sabe por qué? Porque el hijo mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aun cuando es heredero de todo. Por lo tanto, si eres muy niñito y sigues siendo niñito, hijo niño, el Señor quiere que tú crezcas. ¿Sabes por qué? Porque quiere darte herencia. Quieres que poseas la herencia. Quiero hacer un llamado. Hoy día yo siento en mi espíritu que ese espíritu de paternidad quiere soltarse en medio de nosotros. Tú tienes que salir acá seguro con papá. Seguro con papá. Jimmy, ven por favor. Acércate. Vení. Como hijo, así. Eso, sí. Ahí, quédate ahí. Cuando tú y yo venimos ante el corazón de Jesús, de nuestro Dios, definitivamente recibimos seguridad y un suministro grande, una impartición grande en nuestro corazón. Y abrázame como hijo, eso. Y es inevitable que estando en esta posición no escuches el corazón de Dios. Y eso va a suceder en estos días. Así te quiere Dios. A partir de ahí van a venir todas las transformaciones. Gracias, hijo. ¿Has estado luchando, tratando de regularte tú? El Señor dice, a cara descubierta, cuando me contemples mi gloria, yo te voy a transformar de gloria en gloria. Si tú sabes que esta palabra es para ti, yo quiero que vengas acá, los pastores vamos a orar.
Chicos, pasen acá adelante, vénganse todos ustedes, pasen los pastores, todos, porque a los que vengan aquí les vamos a orar. Pasen, por favor. Todos los que están requiriendo ser ministrados, pasen, por favor. Rápido.